8:09 de la mañana, por supuesto, hora de continuar hablando de más información. En este caso, volvemos a recorrer lo que sucede y lo que sigue sucediendo con la cultura de nuestros pueblos latinoamericanos. Hoy nos vamos hasta Ecuador. Vamos a hablar sobre las danzas ecuatorianas, sobre su historia, sobre sus trajes y darle un poquito a conocer a ustedes y nosotros también conjuntamente aprender de forma grupal lo que sucede con las danzas en Ecuador. Así es, hablamos primero acerca de la división que existe en Ecuador. Primero hablamos del danzante y yumbo. Danzas y música de los indígenas y música de los mestizos del Ecuador. Estas dos danzas tienen orígenes prehispánicos y su locación está centrada en la región andina, en la región oriental. Es así también como dentro de estos lugares pueden dividirse las danzas. Hablamos de la región andina primero y la región oriental. No solo la danza y la música que se ejecutan en las fiestas indígenas se les designa con este término, sino además a los personajes que participan en ellas. Son famosos los danzantes de Pujilí y Salasacas. A través del tiempo, estas danzas indígenas, que se conformaban casi siempre de un solo periodo, fueron mezclándose con los formatos armónicos y las estructuras de las danzas mestizas de 2 o más periodos, aunque en alguna medida conservando la parte rítmica, constituyéndose así el danzante de los mestizos. Este danzante está constituido por células rítmicas trocaínas, es decir, una figura de valor largo y otra corta. Su melodía se basa esencialmente en la pentafonía y además, así como sus variados atributos instrumentales que sirven de enlace entre sus partes. Se supone que esta conjunción de estos elementos rítmicos con los iniciadores de mucha música mestiza que tiene características sincopalas. La danza permanente explícitamente y además exclusivamente en los sectores indígenas son y han sido, van cambiando también la contribución mestiza, la adaptación de textos cuya temática suele estar relacionada a la danza, el personaje. Esta relación en las danzas ecuatorianas es muy importante, la danza, el personaje que baila y además las costumbres indígenas. Y bueno, comentarles también de que respecto a los trajes, la cultura folclórica de las danzas típicas ecuatorianas es muy rica en tradiciones. Son originarios de este país ritmos tan tradicionales y criollos como el pasillo, el pasacalle, la música rocolera, el yarabi, San Juanito, albazo, tonada, bomba de chota y ritmos menos conocidos como el amorfino, alza, chapisca, danzante, jumbo, fox andino y el aire típico. También la mayoría de estos géneros musicales fueron desarrollados en las sierras ecuatorianas. El San Juanito, por ejemplo, tiene ponchos verdes, sombreros blancos y pantalones de piel. La bomba de chota tiene gruesas polleras multicolores con una camisa blanca y un sombrero negro. El baile de cintas tiene las cintas que definitivamente hacen complejos los pasos alrededor de un poste. La danza de abegos tiene disfraces de ángeles con machetes y representa el triunfo del indio sobre el invasor. Y también entre los trajes típicos de las danzas están los chivuelos, las salasacas, el traje típico de otobalos, el machachi, la chola cuencana, chuar y el machachi, entre muchos otros más. Así es, son muchísimas las danzas de Ecuador. Vamos a hablar brevemente sobre la danza de albazo o albacito. Es un tipo de danza que de alguna manera significa alborada y probablemente fue tomando forma y sincretizándose desde etapas coloniales. El albazo no solo es la designación de una clase de composición musical, de baile suelto y que suele cantarse a la madrugada, sino también el de la algarabía, la música, la coquetería, etcétera, que son de alguna forma lo que solemniza las fiestas religiosas al rayar el alba. Otro de los bailes bien también famosos, ya comentaba el Cris, uno de ellos, me refiero al pasacalle, pasacalle. Es un tipo de danza, es un tipo de danza ecuatoriano que no tiene relación directa con el pasacalle europeo que existe también en Bolivia en versiones religiosas, pero sí con el paso doble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura general, naturalmente con ciertas particularidades nacionales. Este tipo de baile surge en el siglo XX, pero entendemos que se fue gestando desde el siglo anterior. Según la obra de Alejandro Mateus, Riqueza de la lengua castellana y provincialismos ecuatorianos, publicado en el año 1918, el pasacalle era cualquier música alegre y de ningún valor artístico. Sin embargo, hoy se convierte en uno de los más bailados en Ecuador. Está también el pasillo era mencionado anteriormente. Es un tipo de baile canción que al parecer surge a mediados del siglo XIX en territorios ecuatorianos que comprendían también la parte de Colombia y Venezuela.
Las informaciones vertidas por los antiguos viajeros que visitaron la región, que hoy constituye Ecuador, y los antecedentes recogidos por nuestros por musicólogos que han escrito sobre este tipo de baile, coinciden en ignorar la existencia del pasillo entre los ritmos criollos y nativos que se bailaban y escuchaban en la etapa colonial, exceptuando las partituras del conocido compositor quiteño Carlos Amable Ortiz, muerto en el año 1937. Pues varios compositores hablaban sobre este tipo de baile y por supuesto le daban real importancia a la mezcla que existía entre la herencia mestiza, la herencia indígena y la herencia española. Sabemos que casi todos los países de América Latina se están confluenciados por estas mismas herencias, porque todos fuimos colonizados de alguna forma por el mismo colonizador. Bueno, no todos, algunos países, hay algunos que no fueron colonizados así. Sin embargo, esta herencia también llega a la música, también llega a la danza, y resaltar el tema de los colores, ¿verdad? Los colores tan vivos, tan llamativos y que pueden parecerse en algún caso a los colores que también usamos y también se ven en nuestro país, y de esta forma pues hayamos relación directa entre el tema cultural tanto de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de México, donde usted puede encontrar inclusive formas en el vestuario, en las faldas muy parecidas. De esta forma hemos hablado sobre Ecuador. Muy importante también destacar de que de alguna manera, como tú decías, por ejemplo, Bolivia se parece mucho a Ecuador, especialmente con la gente, la manera de hablar, tiene el mismo dejo, si es que vale obviamente el término, y también en cuanto a culturas y por ejemplo danzas, también definitivamente llama mucho la atención cuando los extranjeros por ejemplo llegan y dicen, pero es increíble cómo se parecen Ecuador, por ejemplo Quito especialmente, a lo que es La Paz en Bolivia. Entonces realmente destacar eso que es muy muy importante. El personaje también, ¿no? Ese hilo conductor que también tenemos dentro de nuestras danzas, porque cada una tiene una historia. Entonces en Ecuador más que todo, ¿no? También hablamos de la relación entre el personaje mientras danza, mientras nos está contando esa historia, la relación con los colores y con la música y la rítmica, que es tan importante en la música del Ecuador, sus danzas y también por supuesto toda la parte indígena que también lleva, ¿no? Es una base sobre todo. Así es. Vamos a seguir conociendo, como siempre nos hemos planteado, esa necesidad de conocer América Latina, de conocer nuestros países colindantes. Vamos a seguir, a volver a dar nuestros viajes por Latinoamérica, aunque no nos movamos del estudio, pero a través de la imagen, a través del sonido, a través de la información, viajaremos a otros países de nuestro continente. Y bueno, ahora qué tal si cambiamos de información y vamos a hablar acerca de la presentación de un libro, una presentación que definitivamente ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de Rolando Barral Segarra. Él ha presentado Educar o Adoctrinar. Ese libro habla de la importancia de educar o adoctrinar y la contradicción que se percibe hoy en cualquier campo, ya sea político, económico o social. También en el plano cultural o educativo y los centros de poder que existen en ambos niveles. Entonces, muy importante, tenemos una nota preparada especialmente para todos ustedes, obviamente realizada por Vamos Bolivia a continuación. Rolando Barral, de la carrera de Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, presentando el libro número 14, Educar o Adoctrinar, análisis crítico de la Ley 070, del currículum de la Ley Abelino Signani y Elizardo Pérez. Es un texto que reúne varias investigaciones, ensayos, aportes, y obviamente plantea soluciones, plantea propuestas y perspectivas. Bueno, el libro en realidad ha sido concluido el año pasado, he dado ya algunas conferencias, analiza el currículum base de la 070, de la ley 070, y hacemos notar varios vacíos que existen y obviamente como es nuestro aporte a la sociedad. También recupera algunos ensayos críticos sobre otros temas de cultura, lectura, como análisis de la ley del libro, por ejemplo. Bueno, en realidad es el libro número 14, más que todo por el contacto con la gente, porque en realidad la gente, los lectores son los que exigen, los que piden, y obviamente nos debemos a ellos, y gracias a ellos en este proceso de autofinanciamiento, autogestión, es que podemos seguir aportando para nuestra gente. Educar o adoctrinar, esa es la propuesta de este profesor de la UNSA, bien interesante porque aborda varios temas, ya usted escuchaba la síntesis del escritor, y bueno, desde el punto de vista de la educación o de adoctrinar o de comentar temas relacionados con el currículum, de alguna forma con la ley del libro, por ejemplo, tan importante para nuestro país, porque sabemos que existe la ley del libro, ahora todos lo cumplen,
sabemos que existen editoriales que se ajustan a la ley del libro, sabemos que se está cumpliendo en relación con los precios, con el intercambio comercial de los libros. Eso por supuesto habría que ver, habría que analizar, informarse, investigar y sobre esa base decidir si estamos por el buen camino de la educación, de la adoctrinación o no, o si entendemos educar por adoctrinar o viceversa. Pues una buena propuesta de este profesor. Adoctrinar, un término que no se utiliza mucho, Saraí, ¿no? Entonces es interesante y me imagino que también va a aportar mucho en cuanto a la educación a nuestro país, más que todo a quienes le imparten. Y lo más importante, adoctrinar o educar. Lo más importante también, visibilizado el problema, darle alguna solución y, como decía el autor, darle perspectivas de resultados y obviamente también alternativas que de alguna manera vayan a cambiar un poquito el sistema que obviamente se conoce y que obviamente tiene que cambiar en algún sentido también para muchas personas que consideran que el adoctrinamiento y también lo que sería la educación es lo mismo. Y son términos diferentes, entonces un libro que definitivamente no puede faltar en las bibliotecas de todas las personas interesadas. Así es, temas de ecología, geopolítica, cultura y lectura son algunos de los aspectos generales que va a tocar este libro. Pues una propuesta que le brindamos desde Vamos Volver en el día de ayer ha sido lanzado, pues todavía debe estar lógicamente en las diferentes bibliotecas y en las diferentes también librerías para que usted pueda acceder a él. Con esta información nos vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más información, no se nos vaya.